día de hoy a mi canal. Me siento tan contenta de poder saludarlos en otro video más. El día de hoy les tengo preparado una plática acerca de un reto que realicé los últimos días y que siento que vale muchísimo la pena compartírselos, entonces vamos a comenzar. El reto que realicé estos últimos días se le llama Reto Detox. Yo decidí hacer este reto porque iba a tener una fiesta muy importante en la cual quería utilizar un vestido que solamente se ve bien cuando tu abdomen completamente está plano, está bonito. En ese momento estaba consciente del Reto Detox, pero no sabía si quería realizarlo hasta que me puse a investigar y dije, pues ¿sabes qué? Lo voy a intentar, no pierdo nada, tengo 15 días, así que vamos a ver qué pasa. Ya cuando estuve investigando acerca de este reto encontré muchas cosas. De hecho, el Reto Detox como que vienen muchas presentaciones. Unos dicen que lo vas a hacer 7 días, otros dicen que 15 y otros dicen que 22. Yo decidí realizarlo 15 días. Les voy a estar platicando acerca de lo que yo hice en este reto porque, como les digo, si ustedes se ponen a buscarlo van a encontrar como que muchas cosas. Entonces decidí como que estudiar bien lo que quería realizar y qué objetivos quería tener, y fue como yo realicé mi propio Reto Detox. Este reto también es llamado alcanilización, que lo que busca es eliminar las toxinas de tu cuerpo. Uno de los objetivos principales de este reto es disminuir la inflamación a nivel de abdomen, entonces pues eso era algo que yo realmente quería, porque en ese entonces tenía como que muchas presiones, entonces pues de repente, ¿no? Se inflama la situación. En este reto algunas personas lo confundían por decir que se comía menos, pero eso, la verdad, como que la idea no me gustó. Encontré un archivo en donde decía que el reto era consumir, pero consumir de manera saludable. Eso creo que me gustó mucho más a decir que ibas a consumir menos. Eso como que no está bien. Este reto comenzaba con una bebida preparada con limón, vinagre de manzana y agua tibia. Tú tenías que consumirlo en ayunas y esperarte de 15 a 20 minutos para consumir un jugo o un smoothie. De ahí los archivos te mencionaban que solamente tenías que hacer una comida sólida al día, como por ejemplo un pescado. Ahí la verdad sí se me hizo un poco alocado porque dije, una comida, la verdad es que en el día gastamos mucha energía. Entonces yo como que dije, no, tampoco quiero ser tan extremista. Algo súper importante de este reto es que tú tenías que eliminar por completo consumir comida chatarra, consumir alcohol, consumir tabaco. Prácticamente el objetivo era desintoxicar tu cuerpo. En eso sí, la verdad sí estaba de acuerdo. Bueno, ahora sí voy a estar comentándoles acerca de cómo yo viví este reto. Para empezar les digo que fue para un evento que yo quería utilizar un vestido. De hecho yo lo denominé como el reto para el vestido perfecto. Yo inicié a hacer este reto 15 días. De hecho me acuerdo que fue el 1 de septiembre cuando decidí que lo iba a hacer, y el 15 era la fiesta a la que yo quería asistir. De hecho, de este reto yo les comenté en Instagram. Si no me siguen en Instagram, aquí se los voy a dejar para que ustedes pasen a verlo. O si no, les voy a dejar el link para que nada más directamente le den clic y inmediatamente los va a llevar a mi perfil. Pero yo ahí les especifiqué como que las ediciones que yo quería hacerle. En primer lugar, estaba consciente de que sí, quería desintoxicar mi cuerpo. Sí quería lograr ese efecto de desinflamar la zona abdominal, y que obviamente no todo este proceso iba a pasar por un milagro, que por un producto logres bajar por completamente de peso. Entonces lo que yo estaba planeando era reforzar mis ejercicios de abdomen, otra vez incrementar el cardio. Entonces dije como que esta combinación yo creo que me va a traer los resultados que yo quiero obtener, o al menos esa era mi hipótesis. Efectivamente lo que yo hacía al levantarme era en las mañanas prepararme esa bebida de limón con vinagre de manzana y agua tibia. Yo no te lo recomiendo si tú tienes gastritis, porque a final de cuentas el limón es un ácido. Entonces si tú tienes gastritis y lo consumes en la mañana y en ayunas, no te sería muy bien. Ya que pasaban los 15 a 20 minutos, realizaba ejercicio aeróbico. Un ejercicio aeróbico que yo normalmente hago es andar en bicicleta. Entonces me iba en mi bicicleta a comprar un jugo. Los jugos que fueron mis favoritos, y que de hecho me quedé con ganas de probar el de espinaca, no sé, por alguna razón como que me llamaba mucho la atención y no sé por qué no lo hice. Los jugos que yo estuve consumiendo fueron de betabel, zanahoria y naranja. Estos jugos yo los estuve combinando, ya sea un día naranja con betabel, un día naranja con, no sé, con zanahoria. Posterior a esto ya era cuando yo comía. Entonces lo que yo quería lograr con este desayuno era tener energía para poder realizar cardio, que la verdad necesitas mucha energía para poder realizar cardio, y los ejercicios de abdomen. Ya para la tarde trataba de implementar comida con carne, pero en este reto de hecho dicen que no comas pollo, ya sea empanizado o frito. Trataba de que mi dieta tuviera carne, tuviera verdura y tuviera fruta. De hecho, dentro de mis colaciones siempre era fruta. De hecho, yo soy mucho de comer manzanas. No es una fruta que me guste al 100, de hecho mi fruta favorita es el durazno,
pero pues manzana se me hace muy práctico, entonces casi siempre mi colación era una manzana. De hecho, en este reto ya para la noche tú tienes que estar volviendo a tomar otro jugo. Como voy a la universidad en las tardes, en la noche ya llego con mucha hambre, entonces pues yo sí optaba por cenar. Dentro de este reto que lo estuve realizando 15 días, los primeros 2 días la verdad es que me sentí muy bien. De hecho, esos días me encontraba una de mis amigas siempre comiendo. Me decía, ¿quieres si no le decimos a nadie que lo hiciste? Y le decía, no, pues muchas gracias, pero es que la verdad sí me daba mucha curiosidad saber si este reto realmente funcionaba. Dije, estaría padrísimo que funcione, porque imagínense, ¿a qué mujer no le ha pasado que tiene una fiesta y dice, no, pues me voy a poner en forma para mi vestido, ¿no? Aquí normalmente es lo que dicen. Entonces, la verdad es que sí tuve que tener mucha fuerza de voluntad porque quería ver qué pasaba con este reto. Ya cuando pasé a la primera semana, ahí sí les puedo decir que no pude controlar mi ansiedad. De hecho, para las personas que no saben, yo estudio fisioterapia. Entonces, uno de esos días, cuando nos hicieron un examen de toda nuestra licenciatura para que nosotros pudiéramos hacer nuestras prácticas, ese día yo me estresé mucho y cuando me estreso muchísimo necesito algo dulce. Entonces ese día de plano sí no pude y fue el único día que rompí con este reto y me compré una gelatina. Yo creo que los resultados como tal los vi a la semana y media. Es más, para serles súper sincera, ni siquiera sé si algún día antes de estar embarazada vi mi abdomen de esa manera. Adquirió una forma plana, una forma que me había gustado muchísimo, que me había traído. De hecho, hubo un día que de plano dije, ¿sabes qué? Me voy a atrever a utilizar este outfit porque me sentía cómoda y eso fue algo que me gustó muchísimo, que incrementó mi seguridad. El sentirme bien conmigo misma fue algo que dije, no, el día de hoy voy a andar así. Es más, les voy a dejar una foto por aquí para que vean el outfit que yo utilicé. Yo no sería de salir con esto, pero ese día me atreví. Pues en la noche yo ya no sufría de inflamaciones. Entonces, ese es el primer punto de este reto detox, que efectivamente logra que tu abdomen ya no se inflame. Algo que les puedo decir de este reto, de mi experiencia que tuve con este reto, es que tú te sientes muy bien al ver tu cuerpo de esa manera, al saber que realmente lograste el objetivo de desintoxicarlo de aquellos productos que pues de alguna manera creo que sí repercuten en nuestro organismo y a veces no nos damos cuenta, pero vale mucho la pena. Yo quedé encantada con los resultados. Pero bueno, este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido sobre todo y que si fue así regálenme esa manita arriba. Los invito y las invito a que se suscriban a mi canal en la parte de aquí. Denle click y denle suscribir para que no se pierdan ninguno de mis otros videos y yo los voy a estar viendo en la próxima. Adiós.